La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya en contacto con César Montúfar, ex candidato a la presidencia de la República. Como mencionábamos, también ha seguido muy de cerca algunos de los casos de corrupción de otros gobiernos, y esta vez también queremos una opinión sobre lo que ocurre alrededor del gobierno del presidente Guillermo Lasso. César, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fausto, a todos a quienes nos escuchan, igualmente un saludo. El gobierno desde hace varias semanas se enfrenta acusaciones, denuncias por supuestos actos de corrupción. Quizá lo ocurrido en estas últimas 2 semanas es lo más fuerte y se refiere a estrechos colaboradores del presidente Guillermo Lasso. En este contexto se habla mucho de Hernán Luque, de quien no se sabe su paradero al momento, pero ¿está el gobierno en aprietos con todas estas denuncias? Bueno, yo creo que evidentemente lo que se puede ver es que alrededor del manejo de las empresas públicas en los sectores estratégicos, de acuerdo a los audios y el cotejamiento y al análisis de contratos en ciertas empresas públicas, sobre todo el sector eléctrico hasta este momento, y también Flopec, que es lo que ha sido presentado por el portal La Posta, habría indicios, yo diría, muy serios que exigen una acción, por supuesto, de la Fiscalía de Investigación. Y yo creo que esto en la perspectiva de que estas irregularidades se habrían cometido, habrían sido cometidas por funcionarios de altísimo nivel. En el caso del señor Luque, presidente del directorio de las empresas estratégicas, designado directamente por el presidente de la República, y además en donde se menciona en estos audios que podría haber participación, influencia, tráfico de influencias y otros elementos en que habría participado su propio cuñado. Entonces yo creo que lo que ha aparecido, no es posible tener una postura concluyente porque no somos investigadores de ningún tipo, tiene que investigar la Fiscalía, pero es muy grave. Y sobre todo es muy grave porque de una u otra forma señala o nos plantea el tema de la responsabilidad y el conocimiento que el presidente de la República habría tenido de estos hechos. No obstante, en su primera reacción a su retorno de Europa, el presidente Guillermo Lasso ha dicho que hay intentos desestabilizadores también detrás de todas estas comisiones. Se refería concretamente a lo que ocurre puertas adentro de la Asamblea Nacional. Se ha conformado una comisión para investigar estos casos. Lamentablemente la conformación de esta comisión no genera confianza, al menos en el Ejecutivo. En principio, hay un intento desestabilizador en paralelo a lo que puedan ser unas denuncias que está por comprobarse. Hay un proceso de investigación en Fiscalía también. Bueno, es posible que haya esos intentos de desestabilización, pero eso no puede ser el argumento del gobierno, ni el argumento tampoco de la Fiscalía de ninguna forma, ni tampoco creo que de la opinión pública. Me parece que en realidad lo que está en cuestión es la pregunta de si el gobierno de Guillermo Lasso ha significado un cambio en la forma como lastimosamente en el Ecuador los grandes negocios del Estado vinculados, en este caso los sectores estratégicos, han abandonado o no este patrón de corrupción institucionalizada. Y eso es lo que me parece que tiene que ser investigado. Ayer, por ejemplo, en la entrevista que escuchamos del presidente de la República, Milton Pérez, llamó muchísimo la atención algunas cosas que yo creo que tienen que ser totalmente aclaradas. Primero, cómo el presidente de la República cambia su versión respecto al tema de cuándo y en qué circunstancias o condiciones Hernán Luque, el presidente del directorio de las empresas estratégicas, abandonó su cargo. En diciembre abandonó el cargo, pero él dice que le pidió la renuncia en el mes de octubre. Si es que es así, como el presidente lo dijo el día de ayer, le pidió la renuncia porque él tenía alguna información que le hacía pensar que Luque no estaba manejando los temas de manera correcta. La pregunta que me surge inmediatamente es por qué el presidente no puso en conocimiento de la Fiscalía aquello de manera inmediata. El presidente además tiene la obligación, y todo funcionario público tiene la obligación tiene un deber de denunciar si es que hay la presunción, si hay alguna evidencia de un hecho de corrupción. Eso no lo hizo.
y esta postura del presidente cambia en relación a lo que un mes antes había dicho con Carlos Vera, donde él no explicó en qué circunstancias, sino que minimizó la salida de Luque. Esta situación es agravada aún más, me parece a mí, Fausto, porque ahora se conoce que el ex gerente de Flopec, que es la empresa encargada del transporte internacional del petróleo, el vicealmirante Johnny Estupiñán, en el mes de marzo ya puso en conocimiento del presidente estas irregularidades. Entonces, aparentemente, él conocía desde marzo lo que estaba sucediendo, lo que podría haber estado sucediendo, mantuvo a la persona, a Hernán Luque, como presidente de EMCO, y bueno, el desenlace de las denuncias que ahora el país conoce, un poco como que dan cuenta de que el asunto salió del control, pero allí hay una responsabilidad directa del presidente de la República, quien tenía la obligación de conocer lo que le estaban informando y además de actuar sobre ello. No estamos hablando, Fausto, de un cargo cualquiera, estamos hablando de la persona designada por el presidente por vía decreto ejecutivo, que tiene un presupuesto de contratación sumada más o menos las empresas públicas de 14,000 millones de dólares al año en contratos. Entonces, no estamos hablando de cualquier funcionario y por eso lo designa el presidente de la República. Y es un cargo yo creo que todo esto tiene que ser aclarado, mi estimado Fausto. Y es algo que llamó la atención a finales del 2022, el hecho de que una vez que salió Hernán Luque de su cargo, el puesto quedó vacante por un poco más de un mes. De hecho, Fernando Santos Alvite, cuando asume el Ministerio de Energía, reclamaba por la posesión o por la designación del nuevo gerente de EMCO, porque él no podía remover de ninguna forma, al menos legal, a Nicolás Andrade, sobre quien también ha habido serios cuestionamientos de supuestas irregularidades en su gestión. Ya lo sacaron una vez que se nombró al nuevo gerente de EMCO, pero que una institución con la importancia que reviste el hecho de manejar todas las empresas públicas, usted lo ha mencionado, un presupuesto aproximado de 14,000 millones de dólares, no es poca cosa, un mes el puesto vacante. Sí, y además, vamos a decir, esta es una designación directa del presidente de la República, y por lo tanto se entiende que la persona en quien el presidente deposita toda esta confianza, toda su confianza, debe ser una persona que cumple con requisitos, con experiencia en la administración pública, con conocimiento del funcionamiento de las empresas, en este caso estratégicas públicas, es decir, un perfil que es difícil. Aquí estamos hablando de una persona que debe ser de absoluta confianza del presidente. Por supuesto, siendo objetivos, porque aquí no se trata de hacer análisis apasionados, se podría entender que hay una persona en quien el presidente deposita su confianza y que finalmente traiciona a esa confianza y actúa de manera incorrecta. Sin embargo, por eso mismo, el presidente, si es que tuvo conocimiento en marzo, yo creo que lo que el presidente Lasso le debe explicar al país es precisamente la pregunta que ayer no le respondió a Milton Pérez. Milton Pérez fue muy claro y le preguntó, ¿usted conocía por carta que el vicealmirante Estupiñán, cuando renunció o cuando fue cesado por el directorio de Flopec, le envió una comunicación? El presidente habló de otras cosas. Me parece que ahí está el tema, y por eso creo, y lo digo con mucho respeto, pero con firmeza, que el presidente tiene que ser investigado también. Vivimos en un estado constitucional de derechos y justicia. Todos somos iguales ante la ley, y el presidente tiene que ser investigado, porque me parece que aquí hay cosas que no calzan, y por bien de la democracia y por bien de la institucionalidad no pueden quedar esos cabos sueltos. Y aclarar a quienes nos escuchan, la carta a la que se refiere César Montúfar es una carta del 22 de marzo del 2022, en donde Johnny Estupiñán, para entonces gerente de Flopec, le mencionaba al presidente algunas irregularidades y contratos que estaban perjudicando al Estado, y por lo cual en esa misma carta sugería Estupiñán que había intereses por parte de Hernán Luque en mantener esos contratos, cuando él tenía, al menos para entonces, el interés de terminarlos unilateralmente, con contratos de arrendamiento de buques por parte de Flopec, algo que supuestamente era perjudicial. Es decir, estamos hablando de cerca de un año, tiempo en el cual desde el gobierno no se hizo nada. ¿Será que eventualmente hay alguien o algunas personas que lo blindan al presidente? ¿Nunca se enteró de esto? Es posible, yo creo que eso es lo que tendría que investigarse. Por ejemplo, ¿cuál es el papel
de quien estaba precisamente encargado de supervisar el trabajo de Hernán Luque como presidente del directorio de las empresas públicas, que es el secretario general de la administración, Iván Correa. Además, creo que es importante por los audios que han sido difundidos, que no son prueba de nada, pero sí son una evidencia que tienen que investigarse con detalle y que no se la puede soslayar, la posible participación también o influencia de parte del cuñado del presidente de la República. Esto es extremadamente grave. Por lo tanto, estamos ante vamos a decir, un conjunto de hechos que evidenciarían o que podrían evidenciar que aquí hay un manejo hubo un manejo muy irregular, como decíamos hace un momento, no de un cargo cualquiera, sino del trabajo, de las contrataciones, de las empresas públicas más importantes del Estado ecuatoriano. Es decir, el corazón económico de la actividad económica del Estado es la que fue puesta en manos de Hernán Luque y que finalmente ahora se conoce podría haber estado totalmente contaminada y direccionada en esquemas de corrupción que podrían incluso apuntar a la existencia de una red, de una estructura delincuencial en la cúpula del gobierno. Esto me parece que es importante. Y ahora, no César, es que un funcionario cualquiera habría cometido un hecho de corrupción. Estamos hablando del corazón de la estructura económica del Estado ecuatoriano, que habría estado a cargo de una persona directamente designada por el presidente de la República y frente a la cual no se hizo nada, a pesar de existir ya denuncias, evidencias o notificaciones directas al presidente de que las cosas no estaban funcionando como debían funcionar. Y ahora, César, en este último capítulo estamos siendo testigos los ciudadanos, los periodistas, todos, lamentablemente, de un enfrentamiento, de estos dimes y diretes, porque parte de la respuesta del presidente Lasso a estas denuncias ha sido también lanzar nombres y lanzar acusaciones. Ha mencionado con nombres y apellidos en la misma entrevista a Diego Sánchez, ha mencionado a José Serrano Salgado, incluso lo ha responsabilizado de la gran estafa al ISPOL, de los más de $900 millones, de lo que ha ocurrido en la seguridad social de la policía. En este cruce de acusaciones, ¿cuál es su lectura de esta respuesta, de esa respuesta vía acusaciones? Porque al parecer ¿habrá una intención de desviar la atención? Yo creo que no es adecuada esa respuesta del presidente. Yo no puedo en este momento decir si tiene o no razón, pero lo que el presidente está obligado es a esclarecer completamente estas dudas, estos cuestionamientos, estos indicios de corrupción en la cúpula, en el corazón del Estado, yo creo que, y de la función ejecutiva. Eso es lo que le corresponde al presidente. Hemos visto un presidente agresivo, un presidente que no contesta directamente las preguntas que le hacen periodistas, un presidente que cambia de versión. Una cosa es lo que le dijo a Carlos Vera sobre Hernán Luque y otra cosa es la que ayer le dijo a Milton Pérez. Es decir, un presidente que no sostiene una posición clara. Y eso me parece a mí que hace que este asunto se vuelva mucho más complejo. Me parece a mí que el foco o el tema principal en este punto es determinar hasta qué punto el presidente de la República tenía o no conocimiento y tendría responsabilidad. Esto va más allá de, por supuesto, lo que sería injusto pedirle a cualquier persona que tenga un control de toda la administración del Estado y que pueda ser responsable de lo que hace hasta el último funcionario. Eso sería absurdo y sería injusto. Pero sí me parece a mí que el presidente de la República debía tener conocimiento de la persona a quien designó como director presidente del directorio de las empresas públicas del país y que aparentemente él ya tuvo conocimiento de que habría estado en malos manejos. Eso sí, el presidente debió tener conocimiento de aquello, el secretario general de la administración igualmente. Ahí me parece que está el tema en que Guillermo Lasso, como presidente de la República, le debe responder al país. Los otros temas que por supuesto tienen que ser analizados, pero no pueden ser la respuesta. El tema José Serrano y la defensa no puede ser el ataque en este caso. Claro, no puede ser el ataque, tiene que ser la transparencia. Por eso me parece que además lo que acabo de escuchar hace un momento, antes de iniciar esta conversación, la renuncia de Luis Verde Soto como secretario anticorrupción. Y justo sobre ese tema quería consultarle. Como que agrava más la cosa, como que da cuenta de un gobierno que en este momento sí se ve acorralado y que en vez de responder con transparencia,
más bien busca atacar y llevar a otro lugar, desviar la atención de los ciudadanos. Pero tal vez es una decisión que quizá los ciudadanos, viendo desde lejos los toros, como se dice, esperábamos, o al menos era predecible, cuando hace 2 semanas, cuando estalla el escándalo, Luis Verde Soto decía que han logrado la intervención en 2 de 30 instituciones. Nadie sabe para qué estaba realmente la Secretaría Nacional Anticorrupción, si ni siquiera la carta de hace un año que mencionamos hace un momento, seguramente la tomaron en cuenta. Si habían tantas dudas respecto de Luque, Verde Soto no hizo, al parecer, nada sobre este tema. Bueno, yo creo que esa es la pregunta, Fausto. ¿Por qué vamos a partir de la carta del vicealmirante Estupiñán del 22 de marzo, que denunciaba posibles irregularidades de Hernán Luque, delegado del presidente de la República y presidente del directorio de las empresas públicas? ¿Qué fue lo que pasó? Esa carta habría sido dirigida al presidente de la República. ¿Por qué el presidente de la República o el secretario general de la Administración no hicieron nada al respecto? ¿Por qué la Secretaría Anticorrupción aparentemente no abocó conocimiento de esta situación? Yo insisto en este punto, Fausto, porque a veces me parece que no dimensionamos la gravedad del tema. Estamos hablando del EMCO, que es la empresa coordinadora de todas las empresas públicas de los sectores estratégicos del país, con un presupuesto de contratación de superior a los 13,000 millones de dólares al año. Es decir, estamos hablando del corazón económico del Estado. Entonces no estamos hablando de cualquier funcionario, no estamos hablando de la irregularidad de un ministro o de un ministro, de un subsecretario, de una persona en la jerarquía de la administración pública de mediano, bajo nivel. Estamos hablando del corazón económico del Estado. ¿Será que la Fiscalía debió incluirle en las investigaciones al presidente? ¿O Perdona, Fausto. ¿La Fiscalía debería incluirle al presidente de la República en estas investigaciones? Yo creo que sí. Yo digo que sí, por supuesto, porque no pueden haber ecuatorianos de primero y segundo nivel, y el presidente de la República es el primer ciudadano del Estado que debería estar sujeto incluso a mayor transparencia, mayor investigación, e igualmente al cuñado del presidente de la República. Eso no significa señalarles en este momento con el dedo de culpabilidad ni nada por el estilo, sino por transparencia. El presidente de la República, el secretario de la administración, por supuesto, pero igualmente el cuñado del presidente. La imagen que uno tiene, Fausto, es que no se quiere llegar a la verdad. La imagen que uno tiene es que realmente lo que busca, o la estrategia del gobierno, que creo que es equivocada, es lanzar esta suerte de chantaje, es decir, como esto podría ayudar al correísmo, etcétera, etcétera, entonces no hay que investigarles a ellos. Yo creo que no puede haber ese doble estándar. Y tenemos en el país que tratar y luchar contra la corrupción sin ningún sesgo ideológico. Aquí no se trata si es correísmo o anticorreísmo. Esa batalla política ideológica del Ecuador, que por supuesto es legítima, porque implicaría una batalla entre modelos, ya no va al tema de la lucha anticorrupción. El gobierno de Rafael Correa fue sin duda el gobierno que estableció en el país un esquema de delincuencia organizada estatal, de corrupción institucionalizada. Lo que los ecuatorianos hemos demandado y demandamos al actual gobierno era desmontar aquello. Si es que se continúa con aquello, me parece que no va por la línea de descalificar, tildando de correísmo o otras cosas. Aquí. O lanzar los tiros para otro lado. No tiene que ir por ahí. Creo que los ecuatorianos, con objetividad, con decencia, tenemos que reclamar transparencia en el caso del gobierno y, por supuesto, la Fiscalía, me parece a mí, tiene el deber, en este caso, de incluir en las investigaciones al presidente de la República, al cuñado del presidente y también al secretario general de la Administración. Sin duda, ante las dudas, todos requerimos respuestas. César, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Ha sido César Montúfar, ex candidato a la presidencia de la República, hablando y reflexionando sobre todas las denuncias que envuelven ahora mismo al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Las denuncias, las acusaciones, los supuestos casos de irregularidades en el manejo de las empresas públicas. También ha reflexionado sobre la reciente renuncia de Luis Verde Soto a la Secretaría Nacional Anticorrupción. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados.